Aquí estamos hablando con el amigo Juan Sebastián. ¿Juan Sebastián qué? González. Viene siendo alumno. Y vamos a hacer un cortometraje. Pero ahora estamos hablando de un poco como es receptivo a aprender, entonces vamos a hablar del marco de la narrativa y del guión, de la estructura del guión. Entonces quería grabarlo porque sirve entonces para multiplicar otra clase. Entonces, ¿en qué suceden estas situaciones? ¿Cómo grabamos? Las clases empiezan desde ahí, porque lo único que tenemos es un celular, no hay trípode ni nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace uno en este caso? Ideal sería tener el trípode ahí, ¿cierto? Pero como no hay ese trípode ahí, si usted me permite agarrar esa escalerita y esta silla. ¿Ve? Entonces, hay una parte resuelta del asunto, pero hay otra que no. Usted no tiene una pitica y una liga. Yo creo que sí. Vamos a decirle amigo otra vez. Una liga. Y bueno, los años no pasan en vano. Me siento bien orgulloso de mis años vividos y mis ganas. Debería pues hacer publicidad de algún producto justo en este momento. Pero no se me ocurre ninguno, porque somos anticonsumistas, entonces vamos a vender el hecho de que no compres nada. Preferiblemente, ni siquiera un trípode. Esa es la publicidad que estamos haciendo del minimalismo. Publicidad del minimalismo. Cuando el amigo llegue con una pequeña cuerdita, nosotros vamos a amarrar de este trípode compuesto de una excelente silla ya dañada y un parar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahí usted vea. Ajá, ¿no? Vea. Agarre por aquí atrás. En vivo y en pleno pues. Ya. ¿Cómo sería la cosa? Más bien a la inversa, ¿verdad? Porque están en el mismo sentido. Eso páselo por atrás mismo. No. Por ahí mismo, sí. Digamos que viene siendo como así. Ya. Listo. En pleno. Esto se llama soluciones en tiempo real. Porque improvisar viene siendo una visión que como que degrada el asunto. No, la única cuestión de este trípode es que habría que... Perfecto. Bueno, mejor imposible. Así que nadie lo tropiece porque nos quedamos probablemente hasta sin cámara. Entonces nosotros estamos hablando de la evolución de la narrativa hasta el guión. Entonces el guión, yo suelo decir que el guión se basa, el cine comienza con la novela del siglo XIX. O sea, Moby Dick, novelas que van a ser luego icónicas en el cine, de hecho, ¿no? Novelas de corsarios, ¿no? De barcos en general. Robinson Crusoe. Ajá, Robinson Crusoe, La hija del capitán, estas novelas de Pushkin, un ruso. Y bueno, empiezan a haber experimentaciones, cosas interesantísimas. Siglo XIX, bueno, es todo lo que se entiende por 1800. Por aquellos días también pues está Carlos Marx escribiendo los ensayos, las lógicas de clases para entender la sociedad, que van a tener su función y su presencia y su influencia en el cine. Cuando en teoría el cine es más fenomenológico, se va a basar en lo que hemos vivido, más que en los preceptos de unas teorías adquiridas.
y la izquierda, y todo el pensamiento, por más que sea moralmente muy apreciable, son teorías adquiridas, es decir, se corresponden poco con la experiencia de los sujetos que suelen promulgarlas. En el cine suele ser técnicamente más viable que hablemos de lo que hemos vivido, porque lo conocemos bien. Entonces va a haber verosimilitud. La verosimilitud es lo que conecta con el espectador, y si no conecta, se jodió eso, hermano. Y es una cuestión que sucede junto al proceso de identificación. O sea, cuando algo gusta, ayuda a que tú te identifiques, a que tú sepas quién eres un poquito más. No sepas en parte qué te gusta, pero a través de diferentes modelos de héroes, tú vas diciendo, no, me gusta más, es más afín, ¿ves? Es así, tal. Entonces, ahí tú es que varía. Habrán héroes más amanerados, gays, ¿ves? Deberían haberlo, incluso más. En lugar de tanta defensa del LGBT y de mis supuestos derechos al placer, porque el orden paradigmático no tiene mayor diversidad. Bueno, ya hay muchos héroes, mujeres, negras, heroínas, ¿no? Negros, etc. Entonces eso es parte como de ya una tendencia a esta época. Lo cierto es que la narrativa viene de la novela del siglo XIX, aventura, de Dumas, ¿cómo es que? Conde de Montecristo, los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros vienen siendo algo así como un protagonismo múltiple que después en el cine se va a ver con los siete samuráis y ese tipo de películas. Se convierten en un género, de Wild Bunch, la pandilla salvaje de Sam Peckinpah. Es un poco de películas que seguramente no has visto, pero que cuando uno empieza a estudiar siempre oye cosas que no ha visto. Pero algunas sí las ha oído. Entonces él conoce a Edgar Allan Poe, pero no sabe que Edgar Allan Poe escribió el cuento más largo hasta ahora conocido. O sea, cuento que se sepa, que se note que es cuento. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? Es como un primer ejercicio que se puede hacer para uno ejercitar lo que estamos ejercitando hoy, que es la noción general de una historia. El tener ya la noción general. Puede que falten cuestiones sintácticas a la hora de escribir o técnicas desde el punto de vista narrativo visual, porque no las conozco bien, pero se puede de una vez, no es materia ni de posgrado ni posterior, sino de una vez ya estimular la noción de una historia en general. Entonces, hay dos maneras. Una, que ahorita se me ocurre, es hablando de un tipo llamado Aristóteles de una vez. Pero hay otra que creo que es más divertida, que es hablando de la diferencia entre el cuento y la novela. ¿A usted cómo le parece? ¿Qué diferencia? ¿Cómo la diferenciaría usted? No, yo he entendido que una novela es una historia más extendida y que se reparte por capítulos. Y un cuento sería más corto, más breve, pero yendo directo al grano, ¿no? Y no es tan extenso como para ver capítulos. Pero si hay un cuento, como que usted dice, que tiene 100 páginas, me imagino que no está dividido en capítulos. Exactamente, no está dividido en capítulos. Por eso se asume que el cuento de Edgar Allan Poe, titulado Arthur Gordon Pym, no recuerdo bien si las aventuras, a veces a mí la memoria me traiciona, pero sé que en el título dice Arthur Gordon Pym principalmente, ¿no? Y no tiene capítulos. Continúe usted con la derivación que estaba haciendo. Y eso, que yo tenía entendido, pero no sé si también puede ser más complicado en cuanto a trama, desarrollo de personajes, todo eso. No sé si un cuento puede ser más complicado que una novela en ese aspecto. Bueno, fíjese usted. Los rasgos generales son los que usted ha nombrado y suelen cumplirse siempre. O sea, una novela tiene capítulos y es más extendida. Pero yo, por ejemplo, mi primera novela es novela, no es cuento, y tiene menos páginas que Arthur Gordon Pym.
Y como esa, muchas novelas cortas tienen menos páginas que Arthur Gordon Pym. Pero eso es un cuento. Está narrado como cuento. ¿Cuál será? Entonces, tú ya asomaste que la cuestión va como por la trama. ¿Ves? Entonces, ahí uno puede ponerse a explicar de distintas maneras, que es lo que yo recuerdo, que creo que frecuentemente hacen los muchos posmodernos, que en realidad son ignorantes. Y entonces no saben cómo definir de manera más sencilla con la estructura aristotélica, para entender la diferencia entre un cuento y una novela. ¿Ves? Yo ya se la había comentado, ¿no? La estructura aristotélica son unas proporciones recurrentes en la naturaleza y que también suceden cuando uno cuenta un cuento. Cuando uno va a contar algo para ser entendido, para que haya verosimilitud y la otra persona se identifique en algo, si no te cree, te va a contestar formalmente. Seguramente puede haber visto una incoherencia entre gestos y palabras. Por ejemplo, ¿por qué a la izquierda suele no creerle? Bueno, exactamente en qué trabaja. ¿Cómo pueden ellos decirle a un obrero y a un campesino que le conviene si no han trabajado en eso muchas veces? Entonces suelen tener graves errores y pierden verosimilitud entre la gente, sobre todo desde hace un tiempo, ¿no? Cuando la izquierda empezó a provenir únicamente de las universidades y no de experiencias reales de lucha autóctona. ¿Ves? Bueno, yo siempre metiéndome con eso. Pero debemos al profesor en su rollo con la izquierda, a la que de alguna manera es muy tibia y torpe, no le toma remedio que pertenecer a ratos, pero siempre disgusto, ¿no? Que quede claro eso, que en realidad pues nunca lo fui. Pero es como una mala historia, simplemente. Es una historia fallida, muy convincente en un principio, te enerva, te produce, pero luego cuando vienes a ver, oye, pero esto como que no es creíble. Bueno, eso es bueno, entonces aplicar, saber que el conocimiento de narrativa sirve para el análisis de cuánto me están contando un cuento falso, o cuando ese cuento sí me puede guiar a caminos viables. Esto es verosimilitud. Bueno, vean. Lo creíble. Exactamente. Lo creíble tiene una manera de explicarse psicológicamente. Lo creíble y por lo tanto la historia que es interesante y te convence y te atrae tiene un clic, una cuestión que es psicológica, tiene una explicación en el hecho psicológico. O sea, la locura es gente que perdió, se puede definir, la locura, esa expresión dolorosa que uno ve, bueno, como unos vecinos, como gente. Yo la he conocido de cerca. Tiene una pérdida de verosimilitud ante muchas personas. Y la he vivido personalmente. Nunca he estado en un manicomio, nunca hubo que llevarme a ningún sitio, pero si soy honesto, uno ha tenido que observarla en uno mismo también. Una pérdida de identidad. Pero eso ya es aplicado a la psicología. Por lo pronto, todavía no hemos definido diferencia entre cuento y novela, ¿verdad? Y, ajá, porque el cafecito, ¿no? Y le caía prendido. Ah, toca disco. Le iba a dar pausa, pero yo creo que vamos a dejar que ese encuadre está como bueno. Y me favorece además. No se me ven tanto los años. Maravilloso. Cómpralo. Voy a dejar el contacto para todas las chicas interesadas en el conocimiento. Podemos empezar siempre por ahí. Eso, muchas gracias, hermano. Entonces, claro, estaba la cuestión. Cuentos de 100 páginas, Arthur Gordon Pym, que cuando usted lo lea se va a quedar loco, maravillado de lo que es talento. Lo que es talento para escribir, así es simple. Pues, el escritor que te diga que no ha sentido una mínima envidia de Arthur Gordon Pym y de Edgar Allan Poe, por lo menos por un rato, al momentico no se le quita, pues ¿quién va a competir con eso? 100 páginas y un cuento, un solo tirón, un solo aliento. ¿Ves? La forma de explicación en la tecnología del espíritu es el aliento. Un capítulo es un aliento.
hay que tener dos pares de cojones, como se puede decir de manera prosaica, para tener un aliento de 100 páginas. Indetenible, una situación va conectando con la otra, pasa a niveles psicológicos, tensiones, esto, lo otro, se mantiene perfecto la atención hasta que eso termina y no te diste cuenta y no que esperar nada, en ningún momento te estuviste aburrido. Es un aliento. Pero respecto a la estructura aristotélica, que es una relación algebraica de los momentos en los que prestamos atención, a partir de que empiezan a decirte una historia, se establece un conocimiento del contexto y de personajes que puede tener sus momentos de impacto ya en el desarrollo del guión posterior, pero que básicamente es presentación, donde la presentación de los personajes cautiva, tiene sus picos, tiene sus muestras, humor, cualquiera que sea la tendencia. Y luego empieza un ascenso de la tensión, producto de un acontecimiento, que se suele llamar punto de giro. Ese acontecimiento suele suceder algo así como en el primer tercio. Lo que pasa es que una historia no se divide en 3 tercios iguales. De hecho, el final es muy cortico. Y el tercio del medio viene siendo muy largo. Y el de comienzo, medianamente extendido. ¿Qué marca el cambio entre un tercio y otro? Los puntos de giro, que son sucesos, acontecimientos, que determinan la psicología del protagonista. ¿Sí me explico? O sea, que hay una presentación donde aparece usted en ese guión que vamos a hacer. Vea, creo que llegaron visitas en estas clases itinerantes. Seguimos, podemos seguir. Vamos a pausar. Ok, entonces estábamos en la estructura aristotélica, bueno, y los 3 tercios, que no son exactos. Y nosotros acabamos de descubrir, ahorita hablando de esto, es decir, esas proporciones de la naturaleza entre estos dedos quedan claras. Primer acto, ¿no? Parece que yo no puedo ser como todo el mundo, que no puedo mover un dedo sin mover el meñique. Este es la introducción, este es el desarrollo y este el final. Es decir, que es una proporción que no es lineal. Y eso se ve también en diferentes espacios de la naturaleza, como la concha del caracol, las galaxias, las olas. Se explican sus progresiones y la manera como son repetidamente iguales en casi cualquier condición. Cambia algunos elementos, pero se desenvuelven de la misma manera. Ese es el número que el amigo investigó. ¿Cómo que se llama? Explique ahí lo del número de Fibonacci. La espiral de Fibonacci, que se ha utilizado mucho en la arquitectura antigua y también moderna. Y me pareció interesante porque tiene una similitud muy con la concha del caracol que usted la mencionó. Entonces, a pesar de que es una proporción creada por la misma naturaleza, le ha servido a la humanidad también. Como referente y donde suele aplicarse funciona. Por ejemplo, en los guiones. O sea, la proporción que se maneja es algo así como el primero es al tercero lo que el segundo es a la totalidad. ¿Sí me explico? Es una cuestión que muy engorrosa de plantear de manera algebraica. O sea, el primero es al tercero lo que el segundo a la totalidad. Esa es más o menos la proporción que te va a decir. Sin embargo, aquella límite va a ser intuitivo en una narración. Y lo que nos quedó por fuera es el elemento técnico, que toda historia tiene 2 puntos de giro. Se hace la presentación donde se presentan los personajes, donde ellos, pues, valga la redundancia, se presentan, se van a conocer con sus personalidades, generalmente en momentos terribles, jocosos, intensos, según si sea terror, comedia o drama, en esa presentación. Y eso suele, en una película de aproximadamente 145 minutos, 140 minutos, ¿verdad? En el minuto 20 o 25 está sucediendo el primer punto de giro. Y durante todo ese periodo se está presentando el contexto, se están asomando las personalidades,
se está vislumbrando ya, se están viendo pugnas, tensiones o acecho de terror, cualquiera que los géneros pues van a variar, pero van a tender a que en una película de esas dimensiones, de esa duración, 1 minuto 40 aproximadamente, los primeros 20 minutos, 25, sucede el gran acontecimiento que va a definir en el protagonista, él o los protagonistas, cuando se trate ya del modelo narrativo tipo Los Tres Mosqueteros, van a definir un objetivo muy preciso, muy determinado, muy claro, que va a producir identificación en la persona que ve, en el lector, espectador, usuario, como lo queramos llamar, sirve, ¿no? Porque él se va a identificar, él va a decir, bueno, en tales condiciones, ese sería mi objetivo. Es el principio de identificación del guión. En tales condiciones yo también desearía eso. Vamos a ver cómo lo consigue él. Y ahí es donde la historia tiene una función arquetipal ancestralísima. Nosotros empezamos a hacer cultura narrando con héroes las dificultades que sabíamos que nuestros sucesores en las tribus y en las comunidades, en las culturas, desde hace miles de años, desde que empieza a haber inteligencia, empieza a haber historia. ¿Ves? Empieza la gente a poder recordar cómo escuchó una historia de sus abuelos y cómo la va a contar. Y empieza incluso a ser necesaria la necesidad de contar cómo las cosas cambian. O sea, que no eran tradiciones, no podían, jamás pudieron haber habido, según esa especulación fenomenológica, no puede haber ese precepto postmoderno o académico, o sobre todo positivista, pues, de una cierta corriente del pensamiento, de que los arcaicos pensaban, no sé, de manera más tonta, o eran fijos, o eran mitológicos y creían en dioses. No, resulta que el discurso oral variaba. Eran películas que se veían durante miles de años. Los jóvenes veían películas habladas por las personas mayores y referenciadas con, bueno, con lo maravilloso de la realidad, lo que se dice real maravilloso o realismo mágico. Exaltar el ave, bueno, porque representa algo. El ave pasa a ser protagonista y héroe, porque libera, alza vuelo, etc. Y el sol, porque calienta después que quizá hubo frío o heladas. De ahí de profundo viene en el imaginario de nuestra psicología el efecto de la narrativa, de la narración. Bueno, entonces, en ese momento que cuando empieza la película y la persona baja sus armas para percibir y leer algo, en lo que va a tener plena libertad de decir esto no sirve y lo dejo de ver por la mitad y más nunca veo nada de esa gente, o al contrario, quedar encantado con el asunto y querer ver todo lo que esa persona, ese tipo de personas vuelva a hacer. Esa identificación es el primer punto de giro, ¿verdad? El ejemplo, por ejemplo, bueno, el clásico de la película de amor, se ven, se encuentran, ya se habían visto, pero producto de una conversación quieren estar juntos. Bueno, resulta que un papá es petrista y el otro pues, es de Uribe. Fácil, rapidito, ahí ya sacamos aquí una historia. Qué buen ejemplo. O madurista, qué sé yo, o una guerra, ¿no? O problemas profundos, ¿no? Uno de ellos tuvo un gran decepción amorosa, viene de ahí, el tipo le cuesta convencerlo, le cuesta, tiene que superar cosas psicológicas, ¿no? Por ahí incluso, como yo tengo eso muy estimulado, que puedo pasar un rato soltando ideas y estructuras, y hoy por hoy, precisamente esta clase sirve para saber que con ayuda de la inteligencia artificial resuelves el 85% de los impedimentos que, y me disculpa la palabra, el comemierdismo académico siempre ha usado para entorpecer a la gente con mayor talento que ellos. Así que el problema aquí ahora es que de verdad tenga idea y noción de la estructura, porque ya no hay cuento con eso. Se lo pone de punta en blanco, le resuelve cosas, corrige, vuelve a intentarlo, todo lo hace el GPT-4 y no hay por qué inhibirse de esa herramienta. Pero la estructura
no te la va a dar ellos. Lo que quieres decir tú. Por eso es que yo no creo nada de esa cuestión de la inteligencia artificial. Jamás va a competir. ¿Por qué? Porque nosotros queremos escucharnos entre nosotros. Ella que asesore. Resuelve todo el problema de los asesores, la secretaria, todo el poco intermediario que le han quitado plata a la gente, abogados, etc. Pero tu idea es la que la gente quiere oír porque eres humano, simplemente. Esa es la que le dice a la gente que sirve porque él ha vivido una experiencia similar en este planeta. La inteligencia artificial, si llega a poder hacer eso igual, no nos interesa. ¿Cierto? O sea, una cuestión obvia. Entonces, ese primer punto de giro sí queda claro, ¿verdad? Presentación del personaje, en la medida en la que tú no confundas a tu espectador, tú estás presentando sin que pase gran cosa, miradas, pues todavía. Pero cuando pasa tu punto de giro, tú quieres concentrar la atención de la gente en ese objetivo, porque ahí es donde vas a plantear, en tu contexto dado, todos los elementos ya políticos y psicológicos que tú quieres transmitir. Porque para eso se escribe, para expresarnos, para ser humanos, pero en una forma construida y elevada, que se multiplica. O sea, vamos a expresar la disconformidad de... Ahí puedes poner al que te cae mal. Total, no lo vas a matar tú, sino otro personaje que a lo mejor lo puedes matar también. Porque se lo merece también. ¿Ves? Y entra lo que es la novela esta ya medio paródica, ¿no? Que es más que todo del siglo XX. Y aliada con el cine, ¿no? De espionaje o contraespionaje, ¿no? Culposo, policial, culposo, policialismo, ¿no? El detectivesco complejo, donde a veces el mismo detective es el que era el malo. ¿Cierto? Ahí empieza todos esos juegos que se fractaliza y se multiplica, y ahorita estamos viviendo un periodo de la historia de la humanidad único, con una producción entre Netflix, pero un montón de cosas, sobre todo incluso por internet. Una producción narrativa que desplaza la noción del mismo autor y su membresía. Somos creadores diversos aportando elementos simbólicos a un medio. Y en la medida en la que sean auténticos, sabemos que van a servir a mucha gente. Pero si son artificiales, bueno, generalmente creo que incluso no sobreviven. La naturaleza protege en eso, ¿no? Cuando pues la persona no sabía bien qué carajo estaba haciendo. Porque hablamos de claridad. ¿Ya? Inicio con claridad y el primer punto de giro, el objetivo que debe lograr el espectador. A partir de eso viene una serie de impulsos, que son los que te van dando narrativa como el corazón que late igualito. Esa narrativa debe ir subiendo una tensión porque se va acercando al objetivo y va derribando cosas. Va a llegar a puntos climas donde todo ha salido mal, pero producto de algún momento se voltea la situación. Producto de jugadas que sí hizo, donde se reivindican los paradigmas, seguramente los que queremos, de amistad, etcétera, seguramente por determinadas actitudes buenas, pones al personaje a que eso conlleva, por relación ya externa, causa del universo que estás creando, conlleva a un bien en la historia. A saltar los baches u obstáculos. Cada impulso va a consistir en baches u obstáculos que la persona va saldando. Y ahí la cosa, como te dije, pueden ser varios de un solo golpe y ninguno durante un rato. Fracasado constante, pero de repente así. O no. O me queda muy bien que sea progresivo. Ahí ya es cuestión del estilo de cada quien, de cómo es el ritmo. Es como bailar. De que le queda bien una salita para la izquierda, otra hay gente que no. Yo cuando bailaba no me gustaba mucho lo de la vuelta. Pues tuve que aprender, ¿no? Pero bueno, habría que mostrar, ¿verdad?, los ejemplos. Y exponerse al ridículo. Porque en eso consiste el arte, en uno burlarse de uno mismo y ser capaz de utilizarse a uno como un muñeco. De jodedera. Y muy en serio. De jodedera y muy en serio. Separado y al mismo tiempo. O sea, que puede suceder. Ahora bien, se llega por esa vía al segundo punto de giro. Y ese segundo punto de giro sucede casi al mismo tiempo que el llamado clímax. El llamado clímax de la historia es cuando los
impulsos y la superación de obstáculos lleva ya al logro del objetivo, con las dificultades que sean necesarias. Y en el momento que tú quieres, como tú has compuesto tu personaje, tu historia. Ese es el clima. Y el siguiente punto de giro es la solución del problema, donde hay un descanso de la atención. Y esa caída, por ejemplo, para Edgar Allan Poe es rápida, inmediata y al mismo tiempo sutil. No suena abrupta en casi ningún cuento de él, sino que es uno o dos párrafos que se dejan colar. Pero ya el resto de la historia ha tenido todo el impulso, todo el espacio y toda la fuerza indiscutible. En el caso de Edgar Allan Poe. Y Lovecraft. El H.P. Lovecraft. Así le dicen los putos Lovecraft, porque por todas las cuestiones, el desarrollo del clímax. Fíjate que está el clímax, pero está el clima del ambiente. Y H.P. Lovecraft trabaja mucho el clima. Crea ambientes elucubrantes con la narrativa y que van a incrementar mucho la tensión. Pero va a agregar ese elemento del clima o ambiente a través de la narrativa, ¿no? Por eso es que todo eso son avisos del cine. H.P. Lovecraft. Están ahí cerquiticas de cuando comenzó. La inspiración de la narrativa vino de ahí. Y la invención del recurso cinematográfico, tecnológico, de impresión de tantos cuadros como era necesario. Pero muchas cosas que confluyeron porque ya existía la impresión por luz. Empezando por el mismo famoso daguerrotipo y todo eso, ¿no? Y luego impresión en capas de humo, en superficies que tuvieran humo. Pero entonces apareció la capacidad de hacer eso muchas veces muy rápido, porque eso no era rápido, tardaba un ratito. Tantas veces por segundo. Esa fue la aparición de la cámara con los famosos Lumière. Y que ellos mismos creyeron que eso no iba a tener ninguna trascendencia. ¿Por qué? Porque el invento en sí mismo parecía un divertimento. La magia que sucedió fue la narrativa. O sea, el invento en sí mismo parecía una cosa de la que te aburrías. Una luz ahí, proyectada, y lo que la gente le agarraba la caída no veía eso más. La magia empezó cuando eso empieza a narrar historias. Y esas historias tienen toda una profundidad visual, unas actuaciones, unos efectos. Empiezan a aparecer, bueno, arañas gigantes, platillos voladores. Empieza la gente a ver ahí un imaginario y eso empieza a organizar toda la sociedad norteamericana. Y exportar al resto del mundo, así de simple. Y la hindú. Y los soviéticos mismos, todos se empiezan a reunir en función del cine, como masivamente. Porque también le sirvió como propaganda militar, ¿no? Porque en esa época hubo mucha guerra, entonces fue una buena arma para promocionarse. Imagínate tú, de promoción, claro, o sea, lo que era la imagen. Pero el mismo principio de la historia, solo que acontecía en la realidad, ¿no? O sea, es la película que llamamos película 5G, porque está fuera de la sala. La película 3D es la que te pone unos lentes. La 4D es en la que se mueve la silla y cuando llueve te salpica agua. Mientras estás viendo la película. Y la 5G es la que fuera de la sala. Y esas son las guerras generalmente. Como la que hubo aquí en Colombia también. Pero que esa sí no salió mucho en televisión, sino solo en noticias, porque quién se atrevía a grabar nada. Bueno, asuntos que se pueden tratar en un guión muy respetuosamente y con cuidado, porque realmente pues, es un tema delicado. No hay que por ahora, no hay que meterse porque Edgar Allan Poe y todos estos autores dan para mucho. Pero eso que usted dice es muy cierto. Las guerras impulsaron mucho el cine, sirvieron mucho el cine. En dos sentidos. En el que usted dice como propaganda política y luego en que la gente va a ver cine, bueno, tanto los sobrevivientes como los que no van, porque así se enteran de diferentes versiones y perspectivas de la misma guerra. Por supuesto, siempre tendentes a favorecer a los ganadores. Salvo, por ejemplo, Sam Peckinpah, que en los años 70 hace una película desde el punto de vista de los nazis.
cuando están perdiendo. Y el héroe es del ejército nazi. Entonces son experimentos y cosas extraordinarias que el mismo cine también va a mostrar. ¿Ves? Va a poder mostrar en algunos pocos que se atreven, que asumen el riesgo, que quieren hacerlo, ¿ves? Y se van a empezar a ver cosas locas, experimentales, grotescas en la imagen, y se va a incrementar la masificación del conocimiento de una u otra forma. Claro, otro día pasamos en nociología a lo que es definir conocimiento e información. Se masifica información visual y diversa. El conocimiento sucede cuando tenemos tiempo para digerir, para incorporarlo en nuestra actitud. Y eso implica la práctica de un rito. Y ahí que yo sea uno de los pocos filósofos que creo que el ateísmo es una estupidez. Porque eso es una historia. Y que promueve un rito. Ahora, que se cierre es un error que yo creo que se ha cerrado y segregante y haya promovido guerras en algún momento de la historia. Yo creo que eso es obra del diablo, no fue de nadie que creyera realmente en Dios, sino que se disfrazaban. Y eso existe en la naturaleza. Entonces, el ateísmo creo que es un sobredisfraz, ¿no? De gente que al final de cuentas quiere seguir justificando alguna guerra. Es un tipo de historia. Bueno, tenemos visualizado en medio de todas mis divagaciones, ¿eh?, los 3 capítulos. Y tenemos que el tercero es ajustadito. No le des mucho tiempo. Cuando has hecho todo, eso puede ser la cagada. Es darle mucho tiempo a ese tercer capítulo. ¿Ves? Bueno, ese es el planteamiento de la cosa. El amigo ya está escribiendo guión de un corto que vamos a hacer. ¿Ya lo quiere explicar? Como para que terminemos el video y seguimos allá. Bueno, primera parte, presentación. Se presentan a los protagonistas, en este caso Juan Manuel y Daniel, que están combatiendo contra una difícil situación en el pueblo. Que es la falta de oportunidades, que eso está muy claro en el mensaje del mismo corto. ¿Por qué está claro? Está claro en cuanto a mensaje, pero no lo dicen claramente. No lo dicen claramente. No lo dicen directamente. Eso, directamente. Pero usted se ocupa que con la narrativa y con los elementos quede claro. Ese es el sentido del corto en sí. Entonces, una cosa lleva a la otra, tienen una oportunidad de trabajar en Medellín, se van. Y allá pasa el nudo, el corte, el primer corte. Ajá. Ahí ya se muestra el primer punto de giro. Eso. Y se ven en una situación complicada, con un problema que no pueden solucionar a simple vista, pero con ayuda sí, con ayuda de algunos personajes que van a aparecer a lo largo del corto, se va a ir solucionando para llegar al segundo corto. Al segundo punto de giro. Eso. Y el punto de giro es la solución del problema en que se mete. Bueno, pero pudiera darnos un poquito más de material, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la situación? En principio, de la presentación, cómo compuso la escena que muestra la situación en la que está. Al primer protagonista, Daniel, lo puse como un vendedor de empanadas, ya que no encuentra ninguna otra forma de hacer dinero con sus capacidades. Pues es una persona flaca, que no es capaz de ir a la mina ni nada de eso. Ajá. Como yo. Exacto, bueno, está partiendo de su identidad, ¿no? Evidentemente. Eso es lo que le dije y lo que la mayoría de los guionistas van a hacer casi siempre, sobre todo al comienzo. Juan Manuel es un muchacho joven que hace mandados y que es muy relajado, pero que quiere dinero. Entonces le toca salir a buscársela como puede. Uno está desesperado por conseguir dinero, otro lo quiere, pero no está estresado por conseguirlo. Ok, exacto. Son dos características.
de ellos. Ujú. Fíjese que eso no habíamos hablado, ¿no? Para hacer la acotación. Él está poniendo una pareja de protagonistas amigos. Entonces tienen que tener un juego psicológico. O sea, cualidades dispares que se pueden compenetrar, que, ¿ves? Que tiene juego entre eso. Hágale, continúe. Luego está Alejandro, que es es una personaje que en sí es la que causa el primer punto de giro, ofreciéndoles una oportunidad de trabajo en Medellín. A ella le gusta fumar porque siente que es una forma como escapar de los problemas que viven en el pueblo, porque está metida en varios problemas y por eso eh, le da una oportunidad de trabajo a sus supuestos amigos. A eso. Pero ella tiene una cuestión oculta ahí, ¿cierto? Tiene Exacto, de los problemas. los problemas, pero me refiero, ellos los está engañando en alguna medida. Uh-huh. A usted me había contado algo así. Sí, los está engañando para pagar una deuda. Algo así. Nos falta trabajarlo en esa parte cuando ya estemos escribiendo el nudo. Toda la parte del nudo. Claro, a veces pasa que uno espera para poder definirlo porque puede tener un juego mejor, pero no está mal ya ir esbozando de qué se puede tratar. O sea, ella forma parte de la misma visualización o denuncia de la falta de oportunidades, está viendo la necesidad de engañar. Eso es lo que quería que usted revelara. Uh-huh. Se está viendo la necesidad de hacer algo ilícito. Ya, que sea eso específicamente, bueno, debe sacarle punta para que sea, bueno, visual, actual, impactante, para que genere verosimilitud, para que fortalezca la verosimilitud en la relación con qué empresa o cuál es el engaño del que ella se presta a participar, ¿no? Afectando probablemente a los amigos. Pero claro, como estamos creando algo un poco comedia, denuncia, pero comedia. O sea, que tenga su denuncia, pero medio burlesco, ¿no? Esa es la intención. No queremos más incentivar dolor ni amarillismo. Entonces, claro, igual ellos se ven esa necesidad, pero en el proceso está la transformación del guión a que se vea que es un poco más. Bueno, ya desde el principio el amigo está escribiendo con mucho humor. Ajá. Bueno, entonces en el desarrollo se llega a qué tipo de punto de giro segundo ha visualizado. El segundo punto de giro. Sí. Con los protagonistas se salvan. Eso ya es como. Bueno, claro. Y ya en la parte del desenlace deciden crear un cortometraje de todo lo que vivieron y hacer una denuncia de acuerdo a lo que vivieron. Que la falta de oportunidades los llevó a tal cosa, que les metió problemas y tal. Claro, es un corto que se paga a sí mismo, se puede decir. Uh-huh. O sea, el mismo corto fue realizado por los personajes, porque esa es una idea de guión interesante, ¿eh? Se puede decir que es retornable, ¿verdad? Medio algorítmica, ¿eh? Vuelve al final dice, bueno, vamos a hacer este corto. Tiene un bucle. Un bucle, vea usted. Viene constituyendo como un bucle. Y listo. Bueno, pero entonces nosotros habíamos quedado que podemos hacer uno más rápido para estimular la realización de este, ¿cierto? Sí. Bueno, esa es la historia que también usted está escribiendo. Esa es la cosa. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a escribir. Quiero seguir escribiendo hoy. Voy a escribir el final, porque ayer no lo pude escribir. Estuve retocando unas partes que ya había escrito porque me parecieron que estaban algo confusas para usted como director entenderlas. Porque yo a veces me entiendo, otros no me van a entender igual que yo me entiendo a mí. Claro, pero como también soy profesor, pues no perdamos tanto en que usted quiera pasarme algo muy limpio. O sea, no dediquemos tanto tiempo a eso, pues no es necesario. Nosotros revisamos el guión, pulir en función de lo que acabamos de hablar ahorita, una técnica,
y empezamos a grabar. ¿Cómo le parece? Sí, Termina, entonces el amigo pues va a terminar hoy. Vamos a darle el día de hoy, que eso es ir rápido. A ver, si usted logra terminar hoy y atender eso hoy, es ir bastante rápido. Así es en realidad en el arte. Entonces, bueno, habíamos planificado hoy empezar a hacer alguna toma. Podemos hacer esa prueba de cámara, caminando, hacemos una tomita, porque como usted mismo va a actuar, la actuación tiene varias fases y una de ellas es sentirse bien ante la cámara, que no haya adversión, que uno no se sienta que uno está haciendo que si un narciso o algo, no. Uno está adquiriendo destreza en el desenvolvimiento frente a un medio en el que hay que saber lo que implica estar ahí. No en vano, a mucha gente le desagrada o le produce cierto temor. No tienen que saber que se está mostrando. Más nada. Y aprender a ser espontáneo frente a la cámara. A algunos nos ha tomado tiempo. Yo tengo que aprender eso. A mí no me gustaba. Se puede decir que desperdicié una vida como actor. Entonces, hacemos esas pruebitas de cámara y usted me da, mientras tanto, otra taza de típico. Listo, lo dejamos hasta aquí. Este es el fenomenólogo dando clases de cine.